Hey. Can they sit? Do you want them to sit? Yeah. You're in charge, so whatever you want, lo que usted diga. down. Se pueden sentar, dice. Rest. Descansen, dice. Okay, those of you who also speak English, A los que hablan inglés, watch him, mírenme a mí, because I don't know what he's saying. porque él no sabe lo que voy a decir. So, thank you. All right, good. Bueno, I think that Andrew said that to us, you guys are family. yo creo que Andrew dijo que para nosotros ustedes son familia. And that's true. Y es verdad. I love that you guys are here on Sundays. Yo amo que ustedes están aquí los domingos We can offer God twice the worship from this place. y podemos darle a Dios doble alabanza de este lugar. So thank you for meeting here, and thank you for being a church here. Gracias por estar aquí y gracias por ser una iglesia aquí. Now, I know that you are not here for me. You are here for the music and the tacos. Yo sé que ustedes no están. You get it. You get it. So I'll be quick. No me voy a demorar mucho. I thought it would be good to talk about what's called the Sermon on the Mount. Siento que en el Señor que Él quiere que yo hable de lo que es el Sermón del Monte. Because this is the first thing that Jesus said to us. Porque esto es lo primero que Jesús nos dijo a nosotros. It's in the 5th chapter of Matthew, En el quinto libro de Mateo, and it's the first teaching that we see from Jesus for us. y es la primera enseñanza que vemos de Jesús para nosotros. And so we should be interested in what Jesus has to say to us. Deberíamos de tener un interés de lo que Jesús nos quiere decir a nosotros. Because if you're a believer, Porque si eres un creyente, then this is the founder of your religion. Él es el fundador de tu religión. He is your Savior, Él es tu Salvador. your Messiah. Él es tu Mesías. He loves you. Él te ama. So we should want to know what the very first thing he says to us is. Entonces queremos saber qué fue la primera cosa que Él nos quiere decir a nosotros. If you're here and you're not a believer yet, Si no eres un creyente en Jesús, we would still be interested aún estuviéramos interesados, because Jesus is the most famous person to ever live. porque Jesús es el hombre más famoso que haya existido. Countries were started for him. Países comenzaron por Él. Wars have been fought for him. Guerras pelearon por Él. Cultures are born from him. Culturas nacieron de Él. So even if we don't believe that he is the Messiah, Aun si no creemos que Él es el Mesías, we should still want to know what he has to say. debemos de querer saber qué es lo que Él quiere decirnos. And so in the Sermon on the Mount, En we el see Sermón that. del Monte lo vemos. And in the beginning, we see how he starts. Y en el comienzo vemos cómo Él comienza. What's the very first thing he says? ¿Qué es lo primero que Él nos quiere decir? So I would ask you, how do you think he would start? Y la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿qué piensan que debería ser la primera cosa que diga Jesús? Would he start with his divinity, ¿Será que Él hablaría de que Él es divino? like John does in his gospel? Como dice Juan en el primer capítulo. John starts by saying, Juan 1 dice, verso 1 en adelante, in the beginning was the Word. en el comienzo fue la palabra, el verbo, And the Word there is Jesus. y la palabra o el verbo es Jesús. In the beginning was the Word, En el comienzo fue el verbo, and the Word was with God, y el verbo estaba con Dios, and the Word was y God. el verbo era Dios. And through him all things were made, Por Él todas las cosas son hechas, and without him nothing was made. y sin Él nada es hecho. So John puts Jesus at creation Entonces Juan nos ve a Jesús en la creación, and holds up his divinity. y Él nos muestra su divinidad. He says, Jesus is God. Él presenta a Jesús por primera vez como el divino Dios. So maybe we would expect the first thing Jesus to say is that he is divine. Entonces, si usted le pregunta a Jesús, ¿qué es lo primero que vas a decir? Él diría que soy divino. Or maybe we would expect him
to begin with his majesty, O podemos decir que él va a empezar con su majestad. like Matthew does. Mateo comienza hablando de la majestad. In the first book of the New Testament, Matthew writes about Jesus. Mateo habla de Jesús de una perspectiva solamente. And he writes to a Jewish audience who doesn't believe that Jesus is the Messiah. Y él le habla a unos judíos que no creen en Jesús y no creen que Jesús es el Mesías. They have actually just killed Jesus Ellos acababan de matar a Jesús because they thought the Messiah was going to be a king. porque ellos pensaron que el Mesías iba a ser un rey. They thought he was going to be an earthly king and rule over an earthly kingdom. Y pensaron que Jesús, el Mesías, iba a ser un rey terrenal y iba a tener un reino terrenal. So when he doesn't become the king, they don't believe him. Entonces, cuando él no se vuelve rey, no lo crean. But Matthew writes and says Pero Mateo nos dice that he didn't come to be an earthly kingdom, que él no vino a traer un reino terrenal, but he came to start a heavenly kingdom. pero él vino a traer a empezar un reino celestial. And if you read the beginning of his book, Y si escuchas o lees el primer libro de Mateo, he gives you Jesus' resume él te da el resumen de Jesús, la and carta de vida, shows why he is the king. y te muestra por qué él es el rey. So maybe we would expect Jesus to lead with his majesty. Entonces quizás pensamos que Jesús las primeras cosas que va a decir es que él es majestuoso, él es un rey. And list all the reasons why he is king. Y Jesús va a explicar en su primera conversación a los humanos por qué él es rey. Or maybe O quizás we would expect Jesus to lead with his sovereignty. podemos decir que Jesús iba a hablar de su soberanidad. ¿Soberanía? Soberanía. Gracias. Soberanía. Soberanía. Because he knows everything and he sees everything. Él ve todo y lo sabe todo. And because of that, maybe we would expect him to be disappointed in us. Y si Él ve todo y lo sabe todo, las primeras palabras de Jesús deberían de ser qué decepción son los humanos. Because he's seen everything we've ever done. Porque Él ve todo lo que nosotros hacemos. I think sometimes we expect God to be like a coach. A veces pensamos que Dios es un entrenador de un equipo. Who in here has played a sport? ¿Quiénes han jugado un deporte? Yeah. I play soccer, football. Yo juego Fútbol. soccer. ¿no? Yeah, soccer. When you mess up on the field, Cuando yo me equivocaba en el campo, I've never messed up, but when you mess up, bueno, yo no, ustedes, does your coach get mad at you? su entrenador se enoja Yeah. Eventually you have to go off the field, right? y si se enoja tienes que ir a hablar con el entrenador, ¿sí o no? And what does the coach do when you get there? ¿Y qué hace el entrenador? Mira, He gets onto you. empieza a decirte de todo. He tells you messed up Te dice lo malo que hiciste and to do better. y haz mejor. And sometimes we feel like that's how God looks at us. Y a veces así es como pensamos que Dios nos mira a nosotros. Like he's a coach waiting to get on to us, telling us to do better. Como que Él es el entrenador listo para castigarnos de lo mal que hemos hecho. And so maybe we would expect Jesus, and the first thing he says, Y quizás esperamos lo primero que Jesús nos va a decir a nosotros, to tell us what we've done wrong. decirnos lo mal que hemos hecho. But that's not what Jesus starts with. Pero eso no es lo que Jesús empieza a decirnos por primera vez. As we look at how Jesus starts, the first things that he says, Las primeras cosas que Jesús nos dice a nosotros, I want us to understand the people that he's talking to. quiero que entendamos a la gente a quien le está hablando. These are Israelites. Son los israelitas. They are very poor. A ver, son pobres. This happens in the middle of the week, and there are thousands of people there Miles de personas rodeándolo en medio de la semana. because they don't have jobs. No tienen trabajo. They are losing their homes Están perdiendo sus casas and their land. y sus terrenos. And the Roman Empire Y el imperio romano has taken them over los está oprimiendo and is charging them taxes that they can't afford. y les está dando leyes e impuestos que no pueden cumplir.
They are a poor people, Son una gente pobre. a discouraged people. Están desanimados. And they feel like God has forgotten about them. Y sienten que Dios se ha olvidado de ellos. And it's to those people Y esa gente that Jesus says this. a quien Dios le dice esto. And he opened his mouth and he taught them, saying, Mateo capítulo 5. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Just read through verse 11. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Those are Jesus' first words to us. Esas son las primeras palabras de Jesús a nosotros. And they're amazing to me Y son increíbles, because Jesus doesn't start with his divinity. porque Jesús no empieza a hablar de lo divino que Él es. He doesn't start Él no empieza with his majesty. con su majestad. He doesn't start with his sovereignty. Él no empieza con su soberanía. Jesus Next time. starts with his empathy. Jesús empieza con su empatía. He starts with his empathy. Entonces, empatía. Empatía. And he tells these people Y le dice a esta gente that he cares for them. que los ama. And he says to them, Y les dice a ellos, blessed are the poor in spirit, bienaventurados son los pobres de espíritu, like him, como Él. he said. Él le dijo. He says to the poor in spirit, Él le dice a los que están pobres de espíritu, who are people who feel discouraged. los que se sienten desanimados, They feel like they don't have hope. los que se sienten que no tienen esperanza, They feel like life has let them down. los que sienten que la vida no está como pensaban que iba a suceder. And Jesus tells them Y Jesús le dice a ellos that they are blessed. que son bienaventurados. And he tells the people who mourn, Y le dice a los que están llorando, who are sad, que están tristes, because maybe they've lost their home or they've lost someone that they love, porque perdieron cosas importantes para ellos o la vida no ocurrió como ellos pensaban, that they are blessed que son bendecidos and that they will be comforted. y que les va a dar consolación. And the word mourn Y la palabra llorar also means, it means sadness, significa tristeza, but it also means to feel a deep sadness over sin, porque también se sienten tristes por el pecado que cometen. to feel bad about the things you've done. Se sienten mal por lo que hicieron. And the religious leaders Y la iglesia religiosa made them feel bad for not following the law good. son los que los hace sentir mal por no seguir bien la letra al pie. And they always heard that they weren't good enough. Porque siempre sentían que no eran bien buenos. And they always heard that God was upset with them. Y sentían que Dios siempre estaba enojado con ellos. And Jesus says, Y no, Jesús dice, no se trata de eso. you are blessed, Ustedes son bendecidos. and I will comfort you. Y yo les voy a dar consolación. And he says to the meek, Y le dice a los mansos, someone who is meek is someone who does not look out for themselves. una persona que es mansa es una persona que no se preocupa por sí mismo. Most people look out for themselves all the time. La mayoría de gente solo se preocupa por yo. They put themselves first. Se ponen a ellos primero. But people who are meek put others first. Los mansos ponen a otros primero. And they don't even say what they want. Y no dicen lo que quieren.
because they don't want to get in trouble. porque si no se meten en problemas. And Jesus says, Y Jesús le dice a ellos, you are blessed. ustedes son bendecidos, bienaventurados. And we could go through all of these Y podemos ir uno por uno and see how at every one Jesus says that we are blessed. y ver cómo Dios nos dice a nosotros que somos bendecidos, bienaventurados. And to you, Y a ustedes, a if mí, you feel poor in spirit, si usted se siente pobre en espíritu, if you feel sad, si te sientes triste, discouraged, desanimado maybe even hopeless, y sin esperanza, Jesus says Jesús dice that you are blessed. que eres bienaventurado, eres bendecido. If you feel sad or bad or ashamed, Si te sientes triste y apenado, Jesus says that you are blessed. Jesús dice que eres bien bendecido. And so if we look at everything that Jesus Y says, si vemos todo lo que Jesús dice, the very first message he gives to you in the Bible, el primer mensaje que Él nos da a nosotros en la Biblia, we can sum it up this way. lo podemos ver de esta manera. Jesus says, Jesús dice, I see you yo te veo and I love you. y te amo. I see you Yo te veo and I love you. y yo te amo. Do you understand the power of Jesus seeing you? ¿Será que ustedes y nosotros entendemos el poder de Dios que Él nos ve? Sometimes we feel forgotten, A veces nos sentimos en el olvido, like we don't matter, que no importamos, like nobody cares about us, que nadie se preocupa por nosotros, like we're just another person, como que somos una persona más, or there's nothing special about us. que no hay nada especial de nosotros. And Jesus says, no, 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 I see you. Y Jesús dice, espérate un momento, yo te veo a ti And I care about you. y yo me preocupo y te quiero. Now, maybe we think Ahora quizás pensamos that it's not good that Jesus can see us que no es bueno que Jesús nos vea. because he knows everything I do. Él sabe todo lo que haces, He knows everything I think. Él sabe todo lo que piensas. That's not good. Eso no es bueno. If there was a person who knew everything you did and everything you thought, Si hay una persona que sabe todo lo que haces y lo que piensas, you would be ashamed. usted estaría preocupado y avergonzado. I would be ashamed. Yo estuviera preocupado y avergonzado. And we would not want to talk to them again. Y quizás no quisiéramos hablar con esa persona. Because there's no way they could love us. Porque es imposible que ellos nos puedan amar. But Jesus says, I know everything about you, Jesús nos dice, yo sé todo de ti, and I love you. y te amo. But what about all the things I've done, Jesus? Pero ¿qué tal todas las cosas que he hecho, Jesús? Doesn't matter. I love you. No me importa, yo te amo. What about when I feel forgotten, ¿Qué Jesus? tal cuando me siento olvidado y sin importancia? You're not. I see you. No lo eres, yo te veo. This Esto is the first message Jesus offers to us. es el primer mensaje que Jesús nos está ofreciendo. And it's a powerful message. Y es un mensaje poderoso. This is the message Este es el mensaje Palabra Fiel should offer to the community. Faithful Word le debe ofrecer a la comunidad. Palabra fiel. This is the message others should hear from us. Este es el mensaje que los demás deberían de escuchar de nosotros. Sometimes the church is not so good at this. A veces la iglesia no es bueno en esto. Sometimes we make people feel bad. A veces la iglesia hace sentir a los demás mal. We tell them they're wrong Le decimos, estás equivocado, or that God's mad at them. que Dios está enojado contigo, But we shouldn't do this que nosotros no deberíamos de hacer eso. because that's not what Jesus did. Porque eso no es lo que Jesús le hizo. Jesus said, Jesús dijo, I see you yo te veo and I love you. y te amo. And we should say to others, Y le debemos decir a los demás, we see you yo te veo and we love you. y te amamos. Este es el día que hizo nuestro Señor, me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor también. Oh, 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 oh.
Señor Jesús, eres grande y tu luz está en medio nuestro, Señor. Todo el mundo con las palmas. Desciende en este lugar, Señor. Aleluya. Consumidos por tu amor, que hemos perdido
solos por su amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, dígale nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro redentor y rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Dígale con su corazón, yeah. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, yeah, yeah. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro redentor y rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro redentor y rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro redentor y rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro redentor y rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu En tu luz, Señor, en tu luz, Señor. Aleluya, Señor Jesús. Aquí estamos para ti, Señor Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Te adoramos, eres bienvenido aquí en este lugar. Sí, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Sí, Señor, aquí estamos en tu presencia, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor.
estamos para ti. Que tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu.
the King of my heart, Lord. Eres el Rey de nuestro corazón, Señor. Tú eres el centro, Padre. Gracias por tu divina presencia. Aprovecha en este momento. Él está aquí en este lugar. Thank you, Jesus. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drank from. Oh, he is my song. And let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my song. Yes, you are good. You're good. Whoa, yes, you are good. You're good. Whoa, yes, you are good. You're good. Whoa, yes, you are good. You're good. Oh, and let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh,
aplauso fuerte. Si tú sabes que tu Dios es bueno. Amén.